Sí, vamos a seguir en vivo, estamos con el móvil ahí en la Plaza del Congreso. Ahora en nuestros estudios está el ministro de Justicia, Germán Garabano. Muchas gracias por compartir este momento y también compartir la lectura del petitorio. Ministro, ahí en ese texto que consensuaron un grupo de las víctimas convocantes o familiares de víctimas, hablan de un Estado ausente, que ha estado ausente, ellos lo destacaron, no en el último tiempo, sino durante muchos años, y dicen que se los invisibilizó, que se los invisibiliza. ¿Qué se puede hacer, al menos desde el área que a usted les toca desde el Ejecutivo, para tratar de revertir esa situación ante un reclamo tan concreto, ¿no?, que no tiene bandera partidaria y ni siquiera está dirigido a una gestión en particular? Nosotros hemos estado trabajando y reunidos con ellos varias veces. En el fondo, a nosotros esta convocatoria nos parece importante porque es una forma de que todos tomemos conciencia. La seguridad y la justicia no es un tema que tiene que ocupar a un sector, no solo al gobierno, no solo a las víctimas, es algo que tiene que preocupar a toda la sociedad. Y la única forma de salir de esto es salir como una sociedad más pacífica, como una sociedad más justa. Me parece que el desafío que tenemos es aprender de este reclamo, que además es un reclamo muy equilibrado. Es un reclamo, nosotros creemos en la dirección correcta. Hoy el gobierno ya ha enviado varias leyes que tienen que ver con este reclamo, lo ha hecho previamente para poder responder a esta situación de las víctimas que efectivamente durante los últimos años fueron de algún modo tapadas en el sistema de justicia penal y solo se miraba a las personas que habían cometido un delito, quienes eran victimarios. Una cosa que es importante detenernos es las fotos desgarradoras de las personas que sufrieron la inseguridad y que fueron víctimas, la mayoría de ellos jóvenes, tanto victimarios como víctimas son jóvenes. Esto es un problema que afecta principalmente a la juventud. Hoy el gobierno está tomando acciones, tanto en materia de política educativa con el Ministerio de Educación, en materia de política social con el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Carolina Stanley, con el Ministerio de Seguridad a cargo de la ministra Bullrich y el Ministerio de Justicia. Estamos todos trabajando juntos para tratar de corregir esta situación que lleva muchos años y que nosotros esperamos que en los próximos años se revierta totalmente y vamos a ir dando paso a paso para llegar a esa situación que empiece a solucionar este problema y que sobre todo afecta a nuestros hijos. Claro, ahora es un muy fuerte reclamo, como vemos, no solo en el Congreso, sino seguramente miles, millones de personas, muchas que nos están viendo en este momento en todo el país, coinciden con este reclamo más allá de no poder movilizarse y básicamente se habla de Estado ausente, de instituciones que no actúan. ¿Cómo ver a esas instituciones en acción a corto plazo? Sí, bueno, ese es el esfuerzo que estamos haciendo. Por un lado, para nosotros es muy importante las medidas que se están tomando, como decía, en los distintos ministerios que tienen que ver con lo social. Eso es muy importante porque eso empieza a sembrar un camino diferente al que se recorrió en el país. Por otro lado, en materia de seguridad, todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de las fuerzas policiales, con el equipamiento, con la preparación, con el control y la vigilancia para que no haya abusos por parte de estas fuerzas. Y por otro lado, por parte de la justicia, nosotros estamos llevando adelante un programa que se llama Justicia 2020, que todos pueden participar. Tenemos más de 12.000 personas que están hoy participando de este programa, a través, impulsando mejoras, muchas asociaciones de víctimas, y a partir de este trabajo colaborativo es que se han enviado ya al Congreso numerosos proyectos de ley, algunos que se están discutiendo en estos días, otros que ya han sido aprobados. Está discutiendo el proyecto de ley que trabaja para mejorar la reorganización del trabajo de toda la justicia penal nacional. El Congreso también aprobó la ley de flagrancia, que es una ley que permite romper con la puerta giratoria, esto que ha sido también un motivo de muchas quejas y que esto hace que los detenidos sean trasladados a sede judicial y en audiencias orales se resuelva la libertad o la detención de esta persona. Por otro lado, hoy, junto con el presidente, se avanzó en la firma de un convenio sobre información en relación a todo el sistema de justicia de todo el país para que podamos saber cuánto tardan los procesos judiciales, cuántos recursos se asignan a estos procesos. Justamente Sí. le quería preguntar porque uno de los reclamos desde el propio Poder Judicial, por ejemplo, la jueza María Servini, ha dicho que en los juzgados federales no tenían recursos suficientes, infraestructura, incluso no contaban con el espacio físico. ¿El presupuesto que existe hoy para la justicia es suficiente, está mal administrado o es insuficiente? Argentina es uno de los países que más gasta en la región en justicia. Aproximadamente 1 punto del Producto Bruto se consume en presupuesto judicial.
la responsabilidad sobre el equipamiento y la inversión en los juzgados federales es del Consejo de la Magistratura. Lamentablemente hemos vivido muchos años donde no hubo inversión en justicia, no hubo políticas de seguridad claras, no hubo un acompañamiento a la víctima. Nosotros estamos corrigiendo todo eso. Claramente es algo que no se puede solucionar de un día para el otro. ¿El presupuesto alcanza? ¿Está mal aplicado? Nuestra primera mirada es que alcanza, nuestra primera mirada es que se tiene que aplicar mejor, y si no alcanza, el gobierno sabe y está dispuesto a avanzar en colaborar con el presupuesto judicial para poder hacer frente a las dificultades de infraestructura, que son muchísimas. Cuando habla de dificultades en infraestructura, ¿a qué se refiere concretamente? Por ejemplo, uno tiende a pensar, por uno de los reclamos que más se escuchó recién en la plaza, en las cárceles, que no siempre reeducan, sino todo lo contrario, el delincuente suele salir a cometer peores delitos que cuando entró. Sin duda, las cárceles es un tema crítico de esto. Nosotros estamos avanzando en un programa muy ambicioso de vigilancia electrónica, donde se prevé el arresto domiciliario. Ya hay más de 1000 de estos dispositivos que son tobilleras electrónicas, que además vienen acompañados de un abordaje social con expertos en trabajo social, con psicólogos y con gente que trabaja en la reinserción social de los detenidos. En paralelo se está trabajando con un equipo de rugby de voluntarios que se llama Los Espartanos, que ha trabajado en todo lo que tiene que ver los valores en las cárceles, el deporte y evitar la reiterancia de las personas en el delito. Y además se está haciendo inversión propiamente en la construcción de cárceles. En este sentido, nosotros estamos hoy avanzando en la construcción de la cárcel de Coronda, en Santa Fe, de la cárcel de Mercedes, en el pueblo cerca de Mercedes, en el pueblo de Agote. También se está construyendo la cárcel de Cuyo, la cárcel de Córdoba, la cárcel de Jujuy. Son cárceles que se van a empezar a construir. Ahora, en los últimos años, nosotros cuando llegamos al gobierno, lo único que heredamos era la cárcel de Mercedes y la cárcel de Cuyo prácticamente paralizadas, sin construcción, paralizadas hace más de un año. Esto tenía que ver con esta negación del problema de la seguridad. Nosotros creemos que a partir del reconocimiento del problema es que podemos generar estas políticas públicas, y por eso es importante el rol de las víctimas, porque son los que nos tienen que ayudar a que toda la sociedad comprenda, y todos los actores, jueces, fiscales, defensores, miembros del Congreso, que ayuden a entender que esto es un problema que lo tenemos que solucionar juntos. Justamente, uno de los reclamos en este petitorio, y ya lo venían haciendo los convocantes en los distintos medios, es que ellos sienten que como víctimas no son escuchados. De hecho, hoy en el proceso no son parte, ¿no? O sea, ellos no pueden ser querellantes, no pueden pedir medidas de prueba, no hay una oficina que registra a las víctimas, no hay una asistencia hoy legal oficial. Ellos reclaman que el que delinque o el presunto, digamos, acusado, tiene una asistencia legal gratuita del Estado, y ellos no, que incluso tienen que pagarlo de su poco bolsillo, a veces tienen que hipotecar recursos que no tienen, para hacer un esfuerzo para lograr una justicia que finalmente no llega o llega tarde. Bueno, en este punto me parece que la primera aclaración que hay que hacer y que es importante es que en nuestro país tenemos muchos sistemas judiciales y son todos en alguna medida distintos en cada provincia. La provincia de Buenos Aires tiene un sistema distinto del de Santa Fe, distinto que el de la Ciudad de Buenos Aires, distinto que el federal, con lo cual hay matices en relación a esta situación que recién vos planteabas. Y una cosa que también en esto hay que tener en cuenta, y me parece que es importante porque han estado como ausentes en todo este proceso, es el rol de los fiscales. Los fiscales son los que tienen que representar a la víctima y a toda la sociedad, y sin embargo hoy se los ve ausente en esto. Yo cuando fui fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires pusimos en marcha casualmente una oficina de asistencia a la víctima que acompañó a las víctimas en todo este proceso, las acompañó en los juicios, les brindó asistencia legal, les brindó asistencia psicológica, les brindó asistencia económica. Cuando un fiscal decidía algo que las víctimas no estaban de acuerdo, se podía recurrir a esa decisión. Hoy nosotros vemos que en el sistema federal se han focalizado los recursos en otras cosas, y realmente la Procuración General, a cargo de Gis Carbó, por ejemplo, aparece ausente en esto y no hay un compromiso. Nosotros hoy no vemos un compromiso por parte de la Procuración de llevar el rol clave que debe llevar en este tipo de procesos. Nosotros hoy en el Congreso además se está discutiendo la ley de ejecución penitenciaria, que es la 24660, que prevé esta participación de las víctimas en la etapa de la ejecución, en la etapa carcelaria, cuando las personas ya están condenadas, y además hay otro proyecto que crea un cuerpo de abogados para las víctimas para solucionar esta situación. Pero no perdamos de vista a los fiscales, porque si no en Argentina cuando una institución no funciona tratamos de generar otra institución que venga a reemplazar a la que no funciona, y lo que tenemos que tratar es que aquellas instituciones que no funcionan o que no están a la altura
como en este caso la Procuración, lamentablemente, pueda funcionar bien y pueda dar respuesta a lo que hoy demanda la población. Ahí usted está señalando la responsabilidad de Gils Carbó, concretamente. Nosotros vemos que hoy la Procuración no está, digamos, colaborando en este proceso. Pero más allá de la procuradora, el reclamo que escuchábamos en la plaza y más allá de los fiscales tiene también mucho que ver con los jueces, porque ustedes están intentando cambiar el tema de excarcelaciones, pero lo que se escucha permanentemente es que hay jueces de un falso garantismo directamente abolicionistas que por más que le cambien las leyes, permiten la salida de delincuentes que después cometen delitos peores. Sí, nosotros hemos visto y ha habido muchos programas de televisión y uno ve, la verdad, que muchos jueces que en vez de responder a lo que son hoy los reclamos de la población, en vez de responder a lo que fijan muchas veces las leyes, generan una mirada totalmente sesgada, una mirada que mira básicamente al victimario, al imputado, y no mira a la víctima y no mira a toda la sociedad, porque en definitiva hoy lamentablemente les tocó a ellos, pero nos puede tocar a cualquiera de nosotros ser víctimas de un delito. Entonces, ¿eso se puede modificar? Yo creo que sí, el gobierno está en esta línea impulsando por un lado un mensaje claro y contundente. Lamentablemente en los últimos años este mensaje no existió y me parece que eso es importante. Por otro lado, este tipo de manifestaciones creo que también contribuyen a que se tome conciencia y a que se visibilice a las víctimas y no como hoy que estaban de algún modo fuera del proceso. Y el otro punto que es importante es que cuando esos jueces incumplen su tarea, está el Consejo de la Magistratura, que es el órgano que tiene que generar las investigaciones. Estuvo paralizado prácticamente. Estuvo prácticamente paralizado, recién ahora ha comenzado a trabajar con una nueva integración, la verdad ha avanzado en los procesos de selección y está avanzando en procesos de remoción que estaban pendientes. Tiene un trabajo muy fuerte para hacer en materia de infraestructura, que recién hablábamos, realmente tiene un desafío muy grande. Hoy el Consejo de la Magistratura solo ha ejecutado el 14% del presupuesto que tiene asignado para obras, para infraestructura, para sistemas de computación. El 14% del presupuesto que tiene el Poder Judicial Federal. Que tiene el Poder Judicial para obras e inversiones solo se ha ejecutado el 14%, cuando hoy deberían haberse ejecutado aproximadamente el 70% por la época del año a la que hemos llegado. Entonces hay un montón de cosas que hoy se están haciendo, nosotros estamos impulsando que esto empiece a mejorar y a funcionar mucho mejor. Yo creo que el otro punto también es que, como decía recién, la Fiscalía y los jueces tomen conciencia de la gravedad de este problema y que es un problema que nos afecta a todos y que si la justicia no envía señales claras en este momento que todavía estamos a tiempo, la situación va a ser cada vez peor. Ministro, muchas gracias por su presencia. Gracias a ustedes, la verdad que un gusto. Por supuesto, seguiremos el avance de la reforma del Código Procesal Penal en el Congreso de la Nación. Y también seguiremos dentro de minutos desde la Plaza del Congreso con la movilización. Breve pausa, ya volvemos. Con ustedes, Lorena.